En términos generales, ¿de qué van a estar hablando en esta actividad? ¿Cuáles serán los puntos principales y cuáles son las tendencias en el tema de pequeñas y medianas empresas que se estarían abordando? Buenos días. Buenos días. Empiezo por lo último. Las tendencias es que haya mayor proporción de pymes que se ocupan de emprendimiento, de agregar valor, de exportar y de innovación, de crear equipos innovadores, también en las pymes como en las empresas grandes y tradicionales. Esa es la tendencia global. La innovación se está volviendo un arma competitiva, una manera de competir en este mundo global. Esas son las tendencias. Y el encuentro está destinado a crear un diálogo sumamente necesario entre los operadores financieros y los emprendedores, porque la idea es que el riesgo tiene que ser compartido. Si cada lado piensa, no, yo tengo mi riesgo, a mí no me interesa lo que le está pasando al otro lado, no se va a desarrollar un buen clima para desarrollar empresas innovadoras en Costa Rica. Y entonces la única manera de desarrollar una buena manera de compartir el riesgo es teniendo un diálogo franco, donde dice esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo puedo hacer. En este momento, ¿en quién está recayendo permanentemente este riesgo a la hora de iniciar mi pymes? Porque iniciar cualquier emprendimiento es un riesgo. Es riesgoso. ¿Está recayendo en quién? ¿En las entidades bancarias o en los emprendedores? Lo que yo he visto es en los emprendedores. Eso no permite que el mercado se mueva, es decir, No. estás poniendo encima la carga de gente que no normalmente. Correcto. Y en las tendencias mundiales sí, en otros países se está aplicando, don Jaime, estas Definitivamente situaciones. sí. En Israel tienen muy claro que el riesgo tiene que ser compartido. Y cuando hablamos de riesgo compartido, ¿qué es, don Jaime? Riesgo compartido es, yo quiero entender que como operadora financiera quiero entender qué el emprendedor está haciendo. No solo pedirle garantías y tráeme documentos, sino quiero entender qué es lo que está haciendo. Quiero entender, en mis cálculos de riesgo, incluir elementos suaves como la personalidad del emprendedor, la capacidad de persistir, cómo él entiende el mercado, que son elementos suaves que necesitan usar el juicio, no es algo que puede escribir en un número exacto que 2 y 2 son 4. Entender el riesgo es también que el emprendedor entienda que cuando está recibiendo un préstamo eso no es un regalo, no es una donación, es algo que el que le da el préstamo quiere retribución, quiere recibir un reporte de qué está pasando. Y a veces los emprendedores tampoco entienden eso. Uno de los temas, don Jaime, de los que más se habla en nuestro país es el tema de la competitividad. En países como Israel o en otros países, ¿cómo funciona este tema? Mira, la innovación hoy es lo que fue hace 2 siglos, la revolución industrial. Es una manera de pensar, no es necesariamente tecnología, no es ciencia. Ambas ayudan a la innovación, pero es una manera de pensar que dice, tengo que agregar valor continuamente, porque en un mundo globalizado, si yo no agrego valor, hay alguien en otro país que lo está haciendo. Y entonces tengo que agregar valor, tomarme riesgos y aprender a manejar esos riesgos de manera... Pero el criterio como usted lo analiza recayendo en el emprendedor. En nuestro país se le echa mucho la culpa al Estado, al aparato burocrático de esa competitividad. ¿Eso puede realmente estar afectando la competitividad de una pyme? Yo creo que los gobiernos sí tienen un rol muy importante en definir políticas. Por ejemplo, una política que quiere decir, yo entiendo que invertir aquí es tomar riesgo. Y no solo decir, di 124 préstamos o tantos millones de colones en préstamos, sino decir, y estos son los resultados que estamos obteniendo y algunos no resultaron, porque así es el territorio. ¿Cómo analiza usted el papel de nuestro país y los emprendimientos en Costa Rica? ¿Son vastos? Hay una ley, el Sistema de Banca para el Desarrollo, que trata de generar estos emprendimientos, bastante dinero. ¿Cómo analiza usted este tema? ¿De verdad que solo ocupamos el dinero o ocupamos también un aparato que se comprometa? ¿Cuál sería la fórmula ideal? Pues la ley es un buen comienzo y entiendo que era muy necesaria y está muy bien que la aprobaron, pero eso es el primer paso. Hay que capacitar a la gente, hay que cambiarles el chip de cómo funcionan, hay que desarrollar procesos que no solo son de ley, sino es cómo creo atracción de capital. En términos generales, la inversión en nuestro país ha sido muy baja en esto. Se ha hablado mucho también, como usted lo decía, como de donaciones, como de regalos. ¿Cómo podemos hacer comprender al emprendedor de que esto no es necesariamente lo que necesita, sino lo que necesita es un poco más de flexibilidad en el tema bancario? Por un lado es ser duro, es dejarle al emprendedor entender que esto es algo difícil y que duele.
y que hay que estar con ciertas normas internacionales y empezar a pensar en exportación. Y por otro lado, darle un acompañamiento, ayudarlo a conllevar este proceso que es bien duro. ¿Acompañarlo quién? ¿La entidad bancaria que le presta el dinero? Sí, sí. La entidad bancaria se tiene que interesar en lo que está haciendo el emprendedor, tiene que tratar de entender cuáles son sus dilemas, tiene que desarrollar herramientas innovadoras para darle respuestas. Pero casi que eso es una tarea de la banca estatal, ¿no, Jaime? No es un muy buen negocio al final del día para la banca. Es un muy buen negocio para la banca y para la sociedad, pero es un negocio de riesgo, que tengo que entender que si invierto en 10 empresas, a lo mejor solo 3 van a ser rentables, pero esa rentabilidad me cubre las otras 7 que se cayeron. Muy bien, muchas personas estuvieron entonces hablando de este tema en el Anfiteatro de Alta Tecnología de la Fundación Omar Dengo. Muchísimas gracias a don Jaime Amsel, experto israelí en temas de innovación. Usted ha brindado bastantes